Hola hermanos, Dios los bendiga. Como siempre, saludándolos, hermano Jera. En esta noche los saludo en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Qué bueno que se encuentran bien. Y si alguno se encuentra enfermito, si alguno se encuentra con problemas, órele a Dios, que Él es bueno con nosotros y nos manda sanidad y nos manda esa solución a nuestros problemas. Los saludo, queridos hermanos, que verdaderamente aman a Dios y aman la palabra de Dios. En esta noche les quiero traer una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Cuidado, mis hermanos queridos, mis hermanos amados. Cuidado de que no sean engañados por los falsos profetas, por los falsos maestros. Porque han salido tanto falso maestro que aparentemente se dicen cristianos, pero la verdad que son lobos rapaces que engañan aún al mismo pueblo de Dios. Está siendo engañado por ellos, porque son astutos, porque son dirigidos por Satanás, que el Señor lo reprenda. No todo el que se dice cristiano, querido oyente, tiene el Espíritu Santo de Dios. No todo es guiado por el Espíritu Santo de Dios, sino que son guiados por un espíritu de maldad, un espíritu satánico, un espíritu que los gobierna, porque están bajo el gobierno de Satanás, no bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, a quién escuchamos y a quién vemos y dónde estamos plantados. Tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que buscar de Dios, orarle al Señor y pedirle el espíritu de sabiduría, el espíritu de discernimiento de la palabra del Señor para no ser engañados. Vamos a leer, queridos hermanos, la palabra del Señor en Judas del 1:17 al 19. Así para poder entrar en la palabra del Señor, lo que les quiero traer en esta noche. Como les repito, no todo el que se dice cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios, sino el espíritu de maldad, el espíritu de hacer daño, el espíritu de apartar de las cosas de Dios, el espíritu de engañar. El diablo vino a matar, robar y a destruir. Que el Señor lo reprenda. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pon atención a esta palabra del Señor, querido hermano. Porque también viene y aquí dice claramente lo que les espera a todos esos engañadores. Si tú eres uno de esos que están engañando a las personas, a los mismos hermanos, o si tú eres tú mismo que vas a escuchar esta palabra del Señor, eres un falso cristiano, más vale que te arrepientas y verdaderamente te sometas al reino de Dios y su justicia. Alabado sea el nombre de Cristo, porque si no, vendrá condenación sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tu hogar. Porque cae maldición cuando alguien se está burlando de la palabra de Dios. Cae maldición cuando alguien está tocando a los hijos de Dios. Está desviando a los hijos de Dios. Cuidado, que le sirvas de tropiezo a un hijo de Dios, porque vendrá castigo para ti de parte de Dios. Y dice en Judas 1:17, dice, pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando a la iglesia, está hablando a los hermanos. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Aquí mismo la palabra de Dios en Judas nos está hablando claramente.
por medio de los apóstoles decían que en los postreros tiempos, y ya estamos en los postreros tiempos, querido hermano, donde hay burladores que andan según sus malvados deseos. Sus deseos es destruir la iglesia de Jesucristo. Para eso han sido enviados por el diablo, que el Señor lo reprenda. Para eso están sirviendo a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero verdaderamente, dice aquí, estos son los que causan divisiones. Todo aquel que causa división en una iglesia, que causa división en los matrimonios, que causa división entre los mismos hermanos, querido oyente, tenga cuidado. Alabado sea el nombre de Cristo. Dice los sensuales, aquellos que se creen muy sensuales, que se creen o demuestran amar mucho, pero la verdad que están disfrazados de vestidos de ovejas y no aman, simplemente están disfrazados para que caigan aquellos ingenuos, aquellos que no leen la palabra de Dios, aquellos que no oran, aquellos que no buscan de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, Dios nos lo ha dado para que nos guíe a toda buena obra, no para guiarnos a la maldad. Eso solamente es el espíritu de engaño que hay en el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Repito la palabra esa, porque solamente Dios puede reprender a ese enemigo. La enseñanza falsa, querido oyente, es un peligro para nuestra fe, para la fe que tenemos nosotros, para la fe que profesamos nosotros. Por eso la enseñanza falsa que traen esos maestros, esos predicadores, esos profetas falsos, son un peligro para la fe de la gente. Por eso debemos de tener mucho cuidado, querido hermano, querido oyente. Por eso debemos de pedir a Dios el espíritu de discernimiento para identificar a quienes tuercen la palabra de Dios para llevarnos a una dirección equivocada. Porque eso es lo que pasa cuando llegan a echar mentiras, cuando llegan a torcer la palabra de Dios, nos llevan a una dirección equivocada, a una dirección que nos saca del camino correcto, que es Jesucristo. Y empezamos a titubear y empezamos a pensar cosas diferentes y nos empezamos a apartar de la verdad. Tengan cuidado, queridos hermanos, con aquellos predicadores falsos. Aquí tengo estos puntos. Número 1, estos se burlan de la verdad de Dios. Es decir, atacan y descreditan la palabra de Dios o a la iglesia de Jesucristo. A eso se dedican ellos, a descreditar la palabra de Dios, a descreditar a la iglesia. Empiezan a hablar de los hermanos, empiezan a hablar de los pastores, de que verdaderamente sirven a Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, querido hermano. Cuando se presentan de una manera muy apasionada, esa es una señal. Y que se creen muy inteligentes. ¿Cuántas veces no has oído predicadores que dicen saber toda la Biblia, que ya ni leen la Biblia, simplemente se agarran hablando palabra o versículos de la Biblia, que es verdad que están en la Biblia, pero no tienen esa guianza del Espíritu Santo de Dios, sino que simplemente es como tener una plática, porque no tienen la unción del Espíritu Santo de Dios. Sabrán mucha Biblia, porque acuérdense que el diablo también sabe la Biblia, pero no tiene la unción, la guianza del Espíritu Santo de Dios, querido oyente. Se creen muy inteligentes, tan inteligentes se creen que empiezan a humillar a los que no son inteligentes, a los que no saben mucha Biblia. Pero verdaderamente hay personas que no saben mucha Biblia, que no han leído mucha Biblia, pero verdaderamente ellos, por el oír, han venido la fe hacia ellos, alabado sea su nombre. Esto puede engañar también, hermanos, y tentar a las personas más sinceras a dudar de la verdadera que habla la Biblia, de la verdad que habla la Biblia.
Muchas las veces yo he escuchado algún predicador que sabe mucha Biblia, pero no se siente la unción del Espíritu Santo de Dios. Y algunos son tentados verdaderamente a dudar de la palabra de Dios. A mí me han preguntado preguntas, hermano, ¿y lo que dijo el predicador será verdad, será mentira? Les digo, busquemos en la palabra de Dios, ahí es donde está la verdad. Dice en segunda de Pedro, querido oyente, 2 del 1 al 2, dice así la bendita palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Causa tristeza, querido oyente, de que algunos de los hermanos que comenzamos juntos ahora niegan al Señor. Ahora lo niegan rotundamente, habiéndolo rescatado de la mala manera de vivir, habiéndolo rescatado del lodo cenagoso, alabado sea su nombre, pero atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ha venido una destrucción repentina sobre aquellas personas que han torcido la palabra, que ahí, aún conociendo la verdad, se han apartado de ella. ¿Por qué? Porque han escuchado a falsos maestros, porque han sido introducidos encubiertamente, les han introducido herejías destructoras en sus corazones, por no tener cuidado de leer la palabra, de orarle a Dios y de escudriñar la palabra de Dios, alabado sea su nombre. Seguimos leyendo en segunda de Pedro 2:2, dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos están siguiendo caminos erróneos, están siguiendo a esos falsos maestros, a esos falsos predicadores. En estos tiempos se ha distorsionado completamente en muchos lugares. Si vemos en las redes sociales, han sacado tanta cosa que no está en la palabra del Señor. Hasta el zapato ungido, que la manguera ungida. Bueno, tanta cosa que ha habido. Si el único ungido es nuestro Señor Jesucristo, el único que sana es nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. El único que perdona pecados es nuestro Señor Jesucristo. Y han salido muchos por ahí que perdonan los pecados y que son libres. El Señor los reprenda. También estos individuos, querido oyente, porque no se les puede decir hermanos a estas personas. Por eso le digo, a estos individuos siguen impulsos perversos. Todo lo que hacen son impulsos perversos, pues estos escogieron versículos para justificar sus acciones. Escogen los versículos únicamente para justificar sus acciones, para justificar lo que ellos hacen, sus deseos pecaminosos. Para ellos, la interpretación de la palabra de Dios es selectiva, la hacen selectiva, la escogen para poder hacer sus deseos pecaminosos. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto tratan de dividir a las personas, querido oyente, te tratan de dividir, se creen superiores a los que los escuchan. Estos dicen tener una experiencia que los elevan a un nivel superior, y otros dicen ser más espirituales que otros, pero Dios usa a quien Él quiere, querido oyente, y como Él quiere. Pero estos falsos profetas, falsos maestros, alabado sea el nombre de Cristo, se creen superiores a todos, se creen superiores a los que los estamos escuchando. Dicen tener tanta experiencia, que tuvieron tantos estudios, que fueron a tal colegio y que tuvieron
tantos estudios por ahí, se elevan a un nivel tan grande, a un nivel superior, que lo ven a uno más pequeño. Pero dice la palabra del Señor, querido oyente, que entre más pequeño el Señor te levantará, que entre más pequeño te hagas, más humilde, el Señor te exaltará, alabado sea su nombre. Dicen que son muy espirituales, se creen espirituales, muy espirituales, tanto que a veces que se arriman los hermanos humildemente a que oren por ellos y ellos hacen su elección por quién orar. Muchas las veces los apartan a un lado y no oran por los que verdaderamente tienen necesidad, sino que escogen a quién orar simplemente. Les tengo un ejemplo grande que tuve en mi vida ahora que mi suegra se ha ido. Mi suegra no sabía leer ni escribir. No estoy criticando, estoy dando un ejemplo del poder de Dios sobre el ser humano, sobre aquel que abre su corazón para servir a Dios. Y ella predicaba, ella misma decía, yo no sé leer ni escribir, Gerardo. Pero ella predicaba, se levantaba y predicaba la palabra del Señor frente a las personas. Alabado a su nombre. ¿Por qué? Porque por el oír viene la fe, porque ella tenía fe y escuchaba la palabra. Ella me enseñaba Biblia a mí porque ella escuchaba la palabra del Señor. Ella cuando iba a la iglesia ponía su oído para escuchar y se tapaba el otro para que no se saliera la palabra, porque hay muchos que van a las iglesias y por un oído les entra, pero por el otro les sale, entonces no aumenta su fe. Pero ella tenía fe y ella sabía predicar. Alabado sea su nombre. Aparte de que con su ejemplo ella nos predicó grandemente. Yo aprendí mucho de ella. Alabado sea su nombre. Cómo amar a Dios, cómo asistir a la iglesia, cómo ser una persona constante en la iglesia. Bendita sea su santa palabra de mi Padre. Dice la palabra de Dios que por el oír viene la fe. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer, mi suegra, tenía fe y sabía palabra de Dios por el oír, porque ella sí ponía sus sextos sentidos a escuchar la palabra. Sabía que se iba a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero déjame decirte, querido oyente, estos falsos maestros tienen una mentalidad mundana completamente. Una mentalidad mundana. Estos falsos no les interesa enseñar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. No les interesa la multitud, les interesa el dinero, simplemente. Les interesa la fama. Les interesa enseñarse ellos mismos y no enseñar la palabra de Dios. Pero Dios les pedirá cuenta a su tiempo. Alabado sea su nombre. Por el contrario, querido oyente, estos se enfocan en cuántas personas puedan ganar para su iglesia, no para Cristo. Se enfocan en que vengan multitudes, hacen cosas en las iglesias para que vengan multitudes, para ganar para ellos, gente para ellos, pero no almas para Cristo. Estas personas, estos falsos maestros y estos falsos predicadores y falsos pastores, alabados sea su nombre, porque les interesa más el dinero, querido oyente, que las almas para Cristo. Predican mucho de prosperidad aquí en la tierra, pero no predican la palabra de Dios, esa que dice que no hagas tesoros en la tierra, porque la polilla y el orín corrompen, sino que hagas tesoros en el cielo, donde perduran para siempre, donde ni la orilla ni el orín corrompen, sino que siempre permanecerán. Alabado sea su nombre. Y es lo que yo te predico a ti, que no hagas tesoros en la tierra, sino que hagas tesoros en el cielo. ¿Cómo? Buscando de Dios, siéndole fiel a Dios. Alabado sea su nombre. Los verdaderos cristianos y maestros, querido oyente,
Déjame decirte, son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahí tienes que ver un verdadero cristiano cuando es guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque se reconocen en la humildad que tienen, y en la unidad es la clave de conocer, que son unidos y son humildes. Alabado sea su nombre. Decía Pablo a Timoteo, decía claramente en Filipenses 2, 1 al 4, decía Pablo a Timoteo, le decía, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Gloria al Señor, bendita sea su palabra. Estos son los verdaderos cristianos, querido oyente, teniendo comunión uno con otro, teniéndose amor uno con otro. Alabado sea su nombre, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios unos con otros. Porque lo que es del Espíritu se comunica con el Espíritu, pero lo que es de la carne se comunica con lo de la carne. Dice en el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de otros. Oh, gloria a su nombre, me gusta aquí esta palabra. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, para vanagloriarte tú. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Un verdadero cristiano estima a los demás hermanos como superiores a él. No se cree superior a los demás, sino que a los demás los cree superiores a él. Eso es ser humilde. Esa es la iglesia verdadera de Cristo, querido oyente. Yo les pido, queridos hermanos, que oremos por el discernimiento para distinguir a los verdaderos maestros de los falsos maestros. Tenemos que distinguir para no ser engañados, querido oyente, y solamente teniendo el espíritu del discernimiento, el espíritu de sabiduría, alabado sea su nombre. Por eso es importante pedirle a Dios ese espíritu de sabiduría. Y para que solo la sana doctrina influencie en la iglesia. Debemos de orar por nuestra iglesia para que la sana doctrina influya ahí. Esté ahí la sana doctrina para que lleguen predicadores de verdad, predicadores verdaderos, llenos del Espíritu Santo de Dios, y que no lleguen falsos maestros, sino que salgan fuera en el nombre de Jesús, para que no sean engañados nuestros hermanos. Déjame decirte por último, a los falsos maestros, a los falsos predicadores, lo que les espera. Si tú eres uno de ellos, escucha esta palabra, escucha este final de esta predicación. Y los que le espera a los falsantes. Dice en Judas 1, 10 y 11, pon atención para que tú también no te desvíes del camino que Jesucristo nos ha enseñado, de la doctrina que Cristo nos ha enseñado, alabado sea su nombre, de la salvación del alma, y no de la prosperidad ni de otras doctrinas que han traído a este mundo los falsos maestros y los falsos profetas y los falsos pastores. Que el Señor los reprenda y ojalá y un día se arrepientan verdaderamente y vuelvan al primer amor, vuelvan a la verdadera palabra del Señor, a la verdadera doctrina, y prediquen la verdad y nada más que la verdad. Dice en Judas 1, 10 y 11, dice, pero estos
blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Eso es lo que hacen los falsos maestros, los que se han introducido como lobos rapaces. El 11 dice, ay de ellos, escucha, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacienta a sí mismos, nubes sin agua, llevadas por acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¡Qué tremenda palabra, querido oyente! ¡Qué tremenda palabra Dios te envía a ti que eres falso! Porque dice aquí claramente que son ágapes, que son manchas en vuestros ágapes, son manchas en la iglesia, alabado sea el nombre de Cristo, que dice que son nubes sin agua, alabado sea su nombre. Dice aquí la palabra del Señor, dice, frutos 2 veces muertos, desarraigados, 2 veces muertos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos da vida, nacemos de nuevo, moremos al pecado, pero Cristo nos da vida y vida en abundancia. Y cuando alguien se aparta de la verdad, se vuelve a morir, 2 veces muertos, dice la palabra del Señor. Y ahora, pero si te arrepientes, puedes venir y arrepentido y puedes agarrar vida nuevamente. 13 dice, fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Para esas personas, dice la palabra del Señor, que está reservada, alabado sea su nombre, para los cuales está reservada eternamente, no temporalmente, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Si tú estás haciendo eso y mueres y no te arrepientes, eternamente estarás en oscuridad, en la oscuridad de las tinieblas. Qué tremenda palabra y qué tremenda advertencia para ti, que tú eres la palabra del Señor. Para ti que has engañado a mucho pueblo de Dios, y para ti que has sido engañado, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Busca verdaderamente donde te prediquen la verdad, la palabra de Dios, palabra pura, para que vengas a la luz nuevamente. Arrepiéntete ahora de la maldad que estás haciendo, falso predicador, falso profeta y falso pastor. Arrepiéntete y sé un cristiano predicando la verdad de Dios. Arrepiéntete, porque si no, habrá oscuridad eternamente para ti si mueres sin Cristo y mueres engañando a la gente. Ojalá y te arrepientas. Mi oración es para que te arrepientas y vuelvas al camino correcto, que es Cristo, a lo que Cristo nos ha enseñado. Querido hermano y querido oyente, he predicado la palabra del Señor. Yo no puedo predicar otra cosa más que lo que Dios pone en mi corazón. Te amo en el amor del Señor, querido hermano, y para ti que estás predicando falsamente, te amo, pero no amo lo que estás predicando y cómo estás predicando. Dios los bendiga. Amén y amén.